Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Escuchas del Crew Gala. Estamos aquí con el capitán José Rodolfo Huerta. Si me permiten darles una introducción, en la pasada edición del Crew Gala CDMX 2024, el capitán José Rodolfo Huerta Sánchez, aquí presente, nos honró con su presencia en el Crew Gala. Él ha desempeñado muy diversos e importantes cargos en las aerolíneas para las cuales ha prestado sus servicios profesionales de piloto aviador. Ha tenido una importante injerencia en el sindicalismo y aviación civil mexicanas, teniendo entre sus hitos el haber traído a México el Boeing 787 y conformar el Fondo para el Ahorro y Retiro de sus compañeros aviadores. Extendemos este vínculo de comunicación y lo ponemos a disposición de nuestra audiencia para que nos acompañen en esta plática con el capitán que más ha aportado a la infraestructura económica, sindical y aérea en México. Capitán José Rodolfo Huerta, ¿cómo está esta mañana? Hola, muy buen día, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos para servirte. Mi capitán, para comenzar con esta plática, con esta conversación, quisiera preguntarle cómo es que inicia o cómo es que surge en usted la pasión por la aviación o el impulso por estudiar aviación. Desde muy pequeño, a mí siempre me han gustado las máquinas. A mi papá le gustaba también eso y yo lo acompañaba mucho a todos sus proyectos. Posteriormente, nos entró el gusto por la carrera espacial. Seguimos todos los lanzamientos espaciales, hicimos un club entre amigos y organizamos nuestras misiones espaciales jugando. Posteriormente, bueno, uno de mis tíos, el hermano de mi papá, era piloto aviador. Entonces, pues bueno, el contacto con él, el contacto con sus amigos, nos llamó la atención la carrera de aviación. Yo originalmente quería ser ingeniero, pero como te comento, por este contacto con mi tío y con las otras personas de aviación, decidí que la mejor opción era aventurarme a ser piloto aviador. Ya veo, entonces la ingeniería es lo que lo llevó a pensar en cambiar hacia la aviación una vez que ya se aproximó al medio, ¿cierto? Sí, así es. Interesante, capitán. Quisiera preguntarle si existe algún o algunos personajes de la historia en quienes usted se haya inspirado o a quienes haya admirado y que hayan sido también determinantes para tomar esta decisión de estudiar aviación. Claro que sí. Yo soy originario de Torreón, Coahuila. Entonces, el aviador Francisco Sarabia, prominente piloto mexicano, era de Lerdo, de una ciudad muy, muy cercana. Y de hecho ahí en Lerdo se encuentra su avión. Entonces pues igual desde muy pequeños íbamos a visitar el avión. Y bueno, la historia de las hazañas del capitán Francisco Sarabia nos conectó a la aviación. Él rompía récords de aviación, eso en los 50s. Y él se cayó, falleció en el río Potomac. Ahí se cayó su avión y él falleció ahí. Pero bueno, la historia y todo lo que envuelve al personaje, ¿verdad? Claro. Pues fue lo que nos llamó la atención. Yo de muy pequeño, la familia se mudó a la Ciudad de México. Desde los 7 años yo vivo en la Ciudad de México. Entonces mi carrera pues la hice aquí en la Ciudad de México. Entonces se inspiró en el capitán Sarabia de los años 50. Qué importante precisamente el adquirir esa influencia de otros personajes históricos o cercanos a nosotros, entre nuestros familiares o amistades, para transitar a esta carrera tan bonita que es la aviación, ¿cierto, capitán? Quisiera preguntarle ahora de su formación académica, ¿dónde se formó y cómo era la aviación en el tiempo en el que usted inició con su carrera de aviación? Pues sí, un poquito diferente ahora. Te enseñaban a volar, no había mucha estructura en materia de otras habilidades que se enseñan hoy. Sin embargo, yo creo que la escuela en la que hice la carrera de piloto aviador, en su época fue una de las mejores. Tenían muy buenos aviones, tenían muy buenos instructores. Entonces fue una experiencia muy agradable el estudiar la carrera. Ya veo. ¿Podemos saberle el nombre de la academia?
Claro que sí. Se llamaba Escuela de Aviación Francisco Tarazona. ¿Cuántas horas de vuelo acumuló usted antes de hacer su primer solo? Bueno, como te comento, en aquella época el sílabus era un poco diferente al de ahora, ¿no? Antes te enseñaban a volar y aterrizar, que era lo más importante. Sí. Entonces, volaba solo a relativamente pocas horas de vuelo, todo en comparación a lo que se hace actualmente. Yo hice mi primera hora de vuelo, hice 4 horas y en la quinta hice mi primer vuelo solo. No, pues nos lo soltaron prácticamente recién subido a la aeronave. Sí, Pues correcto. bueno, así era en aquellos años. ¿Qué décadas estamos hablando? Estamos hablando de los finales de los 70. Pues sí, qué bonita la aviación de aquellos años. ¿Y usted durante su trayectoria académica tuvo alguna situación de riesgo, alguna emergencia, aterrizaje forzoso, alguna situación que resolver que lo llegara a hacer pensar que pudiera haber estado su vida en peligro? Fíjate que, como te comento, escuela era muy buena. Tenían los aviones en muy buenas condiciones de vuelo. A lo mejor en alguna hora de vuelo que se bajó un poquito la presión de aceite, pero eso lo atacaban de inmediato, ¿no? O sea, realmente ninguna cuestión seria dentro de la carrera de aviación. Dentro de la escuela fue buena, una experiencia muy tranquila, pues. Ok, ya veo. Entonces, situaciones que podían ser solucionadas con relativa facilidad, ¿cierto? Sí, así es. Usted, una vez que termina la carrera de aviación, ya se gradúa, ¿cómo es que toma la decisión de entrar a alguna u otra aerolínea y por qué aerolínea si no aviación ejecutiva o privada o cargueras? Bueno, en aquella época realmente las oportunidades eran o en la aviación privada, como siempre, pero era muy difícil entrar a la aviación privada. Entonces, por las recomendaciones de mi tío, que era piloto de Aeroméxico, nos recomendó entrar al sindicato para tener acceso a una carrera en una línea aérea, que era lo mejor, ¿no? Había 2 opciones. Nada más estaba o Mexicana de Aviación o Aeroméxico. En Mexicana de Aviación, en aquella época, no podías usar lentes. O sea, eran muy estrictos en las cuestiones físicas, ¿no? Y bueno, yo usaba lentes. Entonces, para mí, Mexicana de Aviación nunca fue opción. Siempre fue Aeroméxico. Pues sí, pienso que cada uno tendrá su cierta inclinación hacia alguna aerolínea u otra por sus muy respetables razones. Y mencionó algo que me llamó la atención, la cuestión de los lentes y el aspecto aeromédico. En este campo, ¿usted cree que fueron más estrictos con las condiciones médicas de lo que ahora es en su experiencia, en su trayectoria, o siempre ha sido igual? Yo creo que siempre ha sido igual. Yo creo que el estándar de salud que te exige la aviación ha permanecido sin cambios desde que yo inicié la carrera de aviación. Es así que usted ingresa a la aerolínea. ¿En qué equipo? ¿Cuál fue el primero que operó? Y si nos puede recapitular los equipos que ha operado a lo largo de su trayectoria, vamos a estar muy complacidos. Claro que sí. Yo entré en marzo de 1980 a Aeroméxico, volando el equipo DC-9, Serie 15 y la Serie 32. Posteriormente, Aeroméxico trajo los MDs, que en aquella época no eran MDs, sino eran DC-9 Super 80. Ok. Entonces, trajeron el DC-9 Super 80 y ascendí al DC-9 Super 80, pero por muy corto tiempo. Estuve nada más 9 meses en ese equipo y me promovieron al equipo DC-8. Ok. Un equipo muy antiguo, tetramotor, hermoso, que es para mi gusto, el que más me gustó volar como avión. Ya veo. Estando en el DC-8 quebró Aeroméxico, nos recortaron y regresé a Aeroméxico para volar otra vez ahora sí MD-80, que era el Super 80. Después de ese ascendí al Boeing 757, 767. Después el ascenso a capitán en el equipo DC-9. Después otra vez el MD Series 80. Después
el 737, Aeroméxico trajo el 737, entonces tuve la oportunidad de volar el 737. Ok, 737, 787. 787, todo eso en Aeroméxico en 37 años. Después decidí aventurarme a una nueva opción, a una nueva carrera fuera de México. Y entonces concursé en Qatar Airways y fui aceptado para volar el Boeing 777. Ahí volé 7 años este avión para retirarme a los 65 años. Ya veo, capitán. Pues sin duda ha acumulado una experiencia increíble. Estamos hablando de alrededor de 7 equipos diferentes operados a lo largo de su trayectoria. Y platíqueme, usted tiene una historia particular con el 787, ¿no es así? Sí, así es. Igual tuve la fortuna de ser subjefe de adiestramiento en Aeroméxico. Cuando Aeroméxico decidió traer este equipo y pues me invitaron a formar parte del equipo de introducción del avión a la compañía. Básicamente tuvimos muchas reuniones con personal de Boeing para decidir el equipamiento, cuestiones sobre todo técnicas, dónde iban a descansar los pilotos, las salas de descanso, etcétera. Pues de toda esa decisión yo fui parte del equipo. Después fui a Seattle a tomar el adiestramiento del 787 para evaluar los tipos de adiestramiento que se tendrían que dar en Aeroméxico, y yo hice mis recomendaciones al respecto. En este proyecto mi función era decir qué tipo de adiestramiento deberían de tomar los pilotos si venían de equipos menores, si venían de un equipo Boeing con experiencia, si venían del equipo 777, que es muy similar al 787. Bueno, claro, di mis recomendaciones en ese sentido, y bueno, ahí terminó mi aportación en la introducción al 787. Ok, ya veo su gestión, pues sin lugar a dudas una pieza clave y fundamental dentro de la introducción a esta aerolínea mexicana y al país de este equipo, puesto que es la única aerolínea que al día de hoy opera el Boeing 787, uno de los más famosos, populares, queridos y aclamados por los amantes y aficionados de la aviación, me incluyo. Y bueno, pues sin lugar a dudas debió de haber sido una etapa, una fase muy, muy bonita de su trayectoria profesional. Y también ha tenido usted aportación al sindicato de pilotos, ¿cierto? Sobre todo en el aspecto de los bienes, el económico. Así es. Cuando regresé de la quiebra, cuando fui recontratado en Aeroméxico, pues me entró la necesidad de participar en el sindicato. Como durante la quiebra tuvimos un negocio, entonces pues ahí tuve cursos de contabilidad, de administración, etcétera. Entonces decidí participar en el sindicato en el área económica. Okay. Primero en el área que se llama la Comisión de Hacienda, que es como una auditoría interna, en donde hicimos varios proyectos, hicimos la reestructuración administrativa del sindicato, pusimos en orden la contabilidad, las cuentas, hicimos mucho trabajo ahí. Cuando yo terminé mi ciclo, aproveché para irme de vacaciones con la familia, a tomar un descanso, y cuando regresé me enteré de que en una asamblea me habían comisionado para implementar el nuevo fondo de pensiones y de ahorro para la jubilación de los pilotos. Sí me tomó un poquito de sorpresa, pero obviamente me dio mucho gusto, mucho orgullo en que hayan pensado en mí para esta tarea tan importante, ¿no? Entonces, junto con el capitán Raimundo Magaña, iniciamos desde cero el proyecto para hacer este nuevo fondo. Desde reglamentos, con quién lo íbamos a hacer, en qué bancos, cómo se iba a trabajar, cómo se iba a administrar. Esto nos tomó un par de años y por fin